Muy buenas tardes, profesora Lady. De acuerdo a lo conversado mediante correo electrónico, procedo a hacer la presentación de la sentencia T622 del 2016, donde se declara el río Atrato como sujeto de derecho, presentado por mi persona Cristian Restrepo, y el grupo está conformado por Jonathan Saldarriaga, Melissa Toro, Miguel Antonio, Ángela Camila Ceballos, Diana Caterine Benítez y Joan Stevenson Giraldo. ¿Cuál es el problema jurídico como tal que enuncia la Corte en cuanto a esta sentencia? Es determinar si debido a la realización de actividades de minería ilegal en la cuenca del río Atrato, Chocó, sus afluentes y territorios aledaños, y a la omisión de las autoridades estatales demandadas, encargadas, que son las encargadas pues como de hacer la supervisión y el frente a las situaciones que se presentan allí, o a nivel nacional se presenta una vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua y a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas. El río Atrato como sujeto de derechos, tenemos el magistrado ponente que es el doctor Jorge Iván Palacio, y hubo una aclaración de voto dentro de la sentencia que fue el magistrado Aquiles Arrieta Gómez. Estuvo de acuerdo pues como tal de la decisión de la sentencia, pero no estuve de acuerdo con los argumentos. ¿Quiénes fueron los accionantes? Los accionantes de esta tutela fueron el Centro de Estudios para la Justicia Social, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral de Atrato, la Asociación de Consejo Comunitario del Bajo Atrato y el Foro Interétnico Solidario del Chocó. Los accionados fueron la Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente, Desarrollo y Sostenible. Como para ubicarnos un poco geográficamente, el río Atrato está ubicado en el departamento del Chocó, nace en el centro del municipio del Plateado, en el municipio del Carmen, cordillera occidental de los Andes, y este desemboca en el Golfo Urabá, en el Mar Caribe. Un resumen corto de los hechos: es la explotación minera en el río para la extracción de oro y platino, explotación ilegal forestal con el ingreso de maquinaria pesada, eh, lo que son las dragas, excavadoras, maquinaria amarilla como tal, y el uso de sustancias tóxicas como lo es el mercurio, el completo abandono del Estado en el departamento del Chocó, en infraestructura, salud, entre otros. Este es un departamento que no tiene alcantarillado, carece de agua potable, de infraestructura vial, entre otros. Y es un departamento, como bien lo mencionaban dentro de los hechos, muy abandonado por parte del Estado. Esto ha tenido consecuencias gravísimas, ha tenido consecuencias casi que irreversibles para el medio ambiente y la salud de las personas que habitan en esta zona, para el medio ambiente debido a la deforestación de manera drástica, de manera voraz. A esto ha hecho también que algunas especies lleguen al borde de la extinción, o especies migratorias que llegaban a estas zonas del país pues deban hacer un recorrido mucho más largo y mueran en su trayectoria porque no tienen un sitio donde parar a descansar, como era lo habitual antes de estos acontecimientos. Esto ha tenido unas graves consecuencias y yo fui un poco más allá, estuve mirando algunas investigaciones, algunos estudios que hizo la Universidad de Córdoba y la Universidad de Magdalena en cuanto a temas de salud, y algunos temas delicados como la muerte en el 2013 de 3 niños indígenas por la intoxicación de mercurio y 64 menores de edad enfermos con lo mismo, intoxicados. 3 de ellos murieron y 64 de ellos estuvieron intoxicados. Y para el 2014 esta cifra de muertes incrementó muchísimo, casi en un 1000%, porque de 3 en el 2013 pasó a 34 la muerte de menores de edad. Esto de la comunidad indígena en Veracatio. Y hubieron enfermedades severas como la diarrea, el dengue, la malaria, en las comunidades afrocolombianas. ¿Por qué malaria y dengue? Porque en las excavaciones y demás que se hace quedan estancos de agua, esas aguas
no tienen una circulación, y por lo cual empieza a generar este tipo de zancudo. En cuanto a consecuencias graves en la materia forestal, el peligro de extinción de unas especies nativas, como lo mencionaba ahora, el curso natural de los ríos afectando sus ciénagas y humedales, por ende el tema del dengue y la malaria, y a la fecha, hablo del año 2017, de los 18 afluentes que tiene este río, solo uno tenía pues, por donde navegarse, era navegable. Entonces las consecuencias han sido bastante grandes. Se realizaron 11 estudios en 11 municipios, un total de 1.096 personas, de las cuales el 47.3%, estamos hablando de 506 personas aproximadamente, arrojaron resultados positivos de intoxicación con mercurio. Esto como tal, pues, con respecto a la consecuencia en salud, a la vulneración en salud que tienen estas personas allá, y al medio ambiente sano. Consideraciones de la Corte para considerar que el río Atrato era sujeto, o es sujeto de derecho, como tal la Constitución del 91, que es considerada la Constitución Verde y sus artículos, la obligación del Estado con la protección del medio ambiente y la biodiversidad, la obligación del Estado con garantizarle a la población ese medio ambiente sano, y el convenio sobre la diversidad biológica de 1992, el cual Colombia está ratificado. Planteamiento de la Corte Constitucional. Tuvo 5 planteamientos, en los cuales son los derechos bioculturales, el derecho fundamental al agua, principio de prevención, principio de precaución, son los principios más relevantes y lo que más llevó a tomar este tipo de decisiones y a sentenciar al Estado. Y por último, la vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades étnicas a la vida, salud y medio ambiente sano, que es lo que he venido recalcando también en el proceso de lo que he venido conversando. Como conclusión, la Corte dice que las políticas públicas de la conservación de la biodiversidad deben adecuarse y centrarse a preservar la vida, reconocer el vínculo entre la cultura y la naturaleza. Como sentencia, la Corte se dicta sentencia y se declara el río Atrato como sujeto de derecho, ordenando su conservación, restauración, protección y mantenimiento de sus afluentes a cargo del Estado y sus comunidades étnicas. Aquí, en esta sentencia, se le ordena a diferentes entidades estatales, a la Presidencia de la República, a reconocer el río Atrato, a la Procuraduría, a la Contraloría, a su supervisión y control, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Defensa, a las organizaciones territoriales de la zona del Chocó, para que garanticen como la no deforestación, que controlen la minería ilegal y demás. Entonces, en sí fueron 8 puntos en el resuelve, que es ordenar reconocer el río Atrato como sujeto de derecho, plan para descontaminar las fuentes hídricas del Chocó, plan de acción conjunto para neutralizar y erradicar definitivamente las actividades de minería ilegal. Esto es en cuanto a la policía, el Ministerio de Defensa y la gobernación, las alcaldías y las comunidades étnicas del sector, las comunidades indígenas. Plan integral que permita recuperar las formas tradicionales de subsistencia, estudios toxicológicos y epidemiológicos del Atrato y sus comunidades, es decir, tanto del río como de las personas de sus alrededores. Proceso de seguimiento y acompañamiento del cumplimiento y ejecución de las órdenes, dar efectivo cumplimiento a recomendaciones de resolución 324/2014 de Defensoría, que declaró una crisis ambiental y humanitaria, o sea, darle más cumplimiento a esta resolución y asegurar recursos suficientes y oportunos para el cumplimiento de las órdenes. De esta manera, pues hago más que un breve resumen de lo que fue la sentencia de 622 del 2016, una sentencia muy bonita y que también tuvo muchísimo comentario internacional, porque por primera vez se declaraba a un río sujeto de derecho. Muchas gracias, profesora, muy amable, una feliz tarde.